Hola, hoy vamos a revisar la clase número 7 que involucra el razonamiento clínico, la solución de problemas y toma de decisiones en pacientes con padecimientos cardiovasculares. Es un tema muy amplio, si lo revisan en el programa está amplio porque empezamos desde la cuestión de la anatomía y terminamos viendo insuficiencia cardíaca y sus manejos. Esta presentación está basada principalmente en el Guadalajara y en el Harrison, que al final viene de esta presentación anotado. Bueno, tomando como elemento básico la sarcómera, es la unidad estructural y funcional de la contracción que se encuentra entre dos líneas oscuras y adyacentes, líneas que son dos bandas oscuras de repetición que son aparentes en el microscopio electrónico en su transmisión. Como unidad anatomo-funcional del corazón está la sarcómera. Los vasos sanguíneos participan continuamente en la hemostasis y contribuyen a la fisiopatología de las enfermedades de casi todos los órganos y sistemas, y no se diga en el corazón. Son comúnmente los más afectados por las patologías que comúnmente vemos. Típicamente las venas y las arterias tienen una estructura trilaminar. Acuérdense que estamos revisando estructuras anatómicas. Las tres capas, la íntima consta de una sola capa de células endoteliales que se continúa con los capilares. La capa media o túnica media consta de capas de células de músculo liso. La capa externa o adventicia está formada por una matriz extracelular muy laxa que contiene interpuestos fibroblastos, mastocitos y terminaciones nerviosas. Las arterias de mayor calibre tienen su propia vasculatura, que nutren comúnmente la superficie externa de la túnica media, la vaso vasorum, y la adventicia de muchas venas superan el espesor de la íntima. Cambia un poco, pero el principio es el mismo. Tres capas: íntima, media y la adventicia. El corazón es el primer órgano en formarse durante la embriogénesis y debe salvar los desafíos simultáneos de la circulación en la sangre. Es más, a la 9ª semana el corazón está funcionando. Los progenitores tempranos del corazón surgen dentro de los campos muy tempranos de forma semilunar en el mesodermo esplánico lateral bajo la influencia de múltiples señales, incluidas las provenientes del ectodermo neuronal mucho antes del cierre del tubo neural. Los grandes vasos forman una serie de arcos arteriales simétricos bilaterales en el proceso de la embriogénesis. El sistema de conducción cardíaca, que genera y propaga los impulsos eléctricos, se desarrolla sobre todo a partir de los precursores cardíacos multipotentes. El sistema de conducción está compuesto por componentes lentos proximales, el nodo sinoauricular, acuérdense, el nodo auriculoventricular, los componentes rápidos distales, los ejes internodales, que vamos también a revisar, que influyen en el haz de His, su rama y sus fibras de Purkinje. La función principal del nodo auriculoventricular es retrasar el impulso eléctrico entre las aurículas y los ventrículos, manifestado por decremento de la conducción, mientras que el sistema distal de conducción conduce el impulso por ventrículos. En fechas recientes se ha enfocado la atención de origen embrionario de varios de sus componentes. Los precursores dentro del seno venoso dan origen al seno auricular, mientras que estos están dentro del conducto auriculoventricular y así sucesivamente. Estamos haciendo un recordatorio. El corazón es el principal órgano del aparato circulatorio. Pesa de 200 a 450 gramos y es un poco más grande que una mano cerrada. Al final de una vida larga, el corazón da a una persona puede haber latido más de 3.500 millones de veces. Cada día el corazón medio late 100.000 veces, bombeando aproximadamente 7.500 litros de sangre. Imagínense el trabajo diario del corazón. El corazón se localiza, ya quedamos en el mediastino, apoyado sobre el diafragma, de forma cónica y tiene una inclinación a su vértice hacia la izquierda como un triángulo, y de abajo a medio de esos dos tercios del corazón están a la izquierda de la línea media. En el vértice se sitúa a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo en intersección con la línea media clavicular. Acuérdense de la línea media, estamos siguiendo utilizando y lo vamos a ir utilizando las referencias, puntos anatómicos y las líneas del cuerpo, la anterior del tórax. La relación del corazón y estructuras vecinas, pues ya los tenemos aquí, la vena cava superior, el arco aórtico,
el tronco pulmonar, la base del corazón, el borde derecho, el pulmón derecho, la pleura, ¿sí? La cara inferior, el diafragma, el punto número el pulmón izquierdo, el borde izquierdo, que es el número 11, ¿sí? Y el vértice cardíaco, el ápex. Acuérdense del ápex. El escrito fibroso del corazón, cuando se considera la fuerza que el corazón son 4 cámaras y un sistema complejo de válvulas que requiere para contraerse más de 100.000 veces al día. Se comprende que se necesita de un armazón central con resistencia suficiente para soportar tal trabajo diario durante la vida del sujeto. Por eso el tipo de músculo, de musculatura del corazón. Este armazón se llama esqueleto fibroso del corazón y está formado por 4 anillos fibrosos y las extensiones de estos nacen los elementos anatómicos que vamos a ver, los 4 anillos fibrosos, 2 trígonos, la parte membranosa del septo interarterial interventricular y provee un marco estructural donde se fijan las válvulas y el miocardio, todo perfectamente estructurado para el gran trabajo que realiza el corazón diariamente. El sistema de conducción ya vimos parte de eso, el sistema seno auricular, los tractos internodales, acuérdense que son 3, nodos auriculares ventriculares, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda, el fascículo anterior y el posterior de la rama izquierda, y fibras de Purkinje, que eso nos van a dar patologías diferentes. Las válvulas cardíacas tenemos la tricuspidia, que controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarlas. La válvula mitral permite que la sangre rica en el oxígeno proveniente de los pulmones pase a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y la válvula aórtica permite que la sangre rica en el oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta. La más afectada en la patología va por orden, va la mitral, viene la aórtica, viene la pulmonar y la tricuspidia. El corazón tiene 4 válvulas bien definidas. 2 de estas válvulas auriculoventriculares comunican las aurículas con los ventrículos y las características que distinguen al ventrículo izquierdo son, ¿por qué hablamos de este? Porque es el principalmente afectado, bueno, cuando tenemos una patología cardíaca, ya hablamos de la frecuencia de las valvulopatías, es el ventrículo izquierdo el más afectado. Por eso tratamos de recordar un poquito más de este, que son carecer de una crista supraventricular, el septum es liso en sus 2/3 superiores, posee 2 músculos papilares anterolateral y posteromedial y 4 paredes gruesas en relación con el izquierdo. Las aurículas, la aurícula izquierda, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. El sistema de conducción, ya lo vimos, cómo empieza, qué proceso sigue, los ejes internodales, acordando y dividiendo otra vez que son 3. El nodo sinusal, acuérdense que tiene un sinónimo, que es el nodo de Clegg y Flack. Su función es la de iniciar el impulso que activa a todo el corazón, donde se inicia la actividad cardíaca. El nodo auriculoventricular, que también tiene otro sinónimo, que es el nodo de Ashok-Tawara, que es la única vía por la cual el estímulo no sinusal pasa normalmente a los ventrículos. Nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular y de ahí a los ventrículos. Y los haces internodales conectan el nodo sinoauricular con el nodo auriculoventricular y son 3: anterior, medio y posterior, sinónimos de Haas de Bachmann, Wackenbach y Torell. ¿Sí? Seleccionando información, porque ya sabemos que es muchísima. El sistema de conducción, el impulso nervioso viaja por 3 haces internodales hacia el nódulo auriculoventricular, por eso le damos importancia, bueno, todo tiene importancia, pero aquí los ejes internodales, al nodo auriculoventricular ubicado entre las aurículas y los ventrículos, siendo su función retrasar el impulso contráctil, porque todo lleva un tiempo. El impulso pasa luego a las de His, que se dividen en 2 ramas, ya quedamos que la derecha y la izquierda, que viajan paralelos al tabique interventricular. Y aquí están los 2 ejes internodales, el haz anterior, que es el de Bachmann, rama anterior de la aurícula izquierda y la rama septal de la aurícula, el haz medio de Wackenbach y el haz posterior de Torell, cristas terminales, todas en su función específica.
Entonces, de la aorta nacen dos arterias coronarias, es importante saberlo, la coronaria izquierda, que luego da un tronco corto y se divide en descendente anterior, y la circunfleja. La coronaria derecha discurre por el surco auriculoventricular derecho y da a la arteria del nodo senoauricular y de la unión auriculoventricular en el 55% de los casos de la arteria nodosinusal y en un 45% la arteria circunfleja, que es la otra posibilidad circulatoria del nodo senoauricular. Acuérdense, el 55% la coronaria derecha y el 45% la circunfleja. Por otra parte, irriga secuencialmente la aurícula derecha en la pared libre del ventrículo derecho de la porción posterior del tabique interventricular, de la cara inferior y posterior. Estamos viendo algunos puntos importantes. El nodo senoauricular está irrigado por la arteria del nódulo sinusal, como lo dijimos anteriormente, la cual proviene del 50 a 60% de los casos de la coronaria derecha. Y repito, del 40, menos de esta proporción, es la rama circunfleja y el resto de los casos la circulación está compartida por ambas arterias. La unión auriculoventricular está irrigada por la circunfleja derecha del 85-90% de los casos y la circunfleja el resto de los casos del hemisferio derecho recibe la nutrición de las ramas septales. La descendente anterior y posterior, esta doble irrigación protege de daño isquémico y el fascículo posterior de la rama izquierda es irrigado por rama de la descendente. Y así anterior y posterior. De elementos importantes, pues la circulación específica del nodo senoauricular. Por eso los ponemos en ese color. Ya vimos la circulación, los puntos, siento que los más importantes de la circulación, ya vimos parte de la anatomía del corazón en forma un poquito general. Ahora vamos con el sistema nervioso. El sistema simpático proporciona al corazón una red de nervios denominados plexo simpático. El sistema simpático inerva a todo el corazón. El parasimpático inerva al nodo sinusal, auricular y nodo auriculoventricular y los troncos principales de las coronarias, siendo su distribución de los ventrículos muy pobre, ¿de acuerdo? El principal es el sistema simpático. El sistema parasimpático llega al corazón a través de un solo nervio, que es el nervio vago, acuérdense, o neumogástrico. Por otro lado, las hormonas del sistema simpático, de la adrenalina y la adrenalina, también aumentan la frecuencia cardíaca. Dentro de la fisiología cardíaca, la circulación de la sangre se realiza mediante el concurso de los tres componentes fundamentales del sistema circulatorio: el corazón, el sistema arterial y el sistema venoso. ¿Y qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco constituye la resultante final de todos los mecanismos que normalmente se ponen en juego para determinar la función ventricular, frecuencia cardíaca, contractibilidad, sinergia de la contracción, precarga y poscarga. Dos elementos importantes, los que componen la circulación de la sangre y qué es el gasto cardíaco. La fisiología, las arterias mayores que llevan a la sangre hacia los diversos territorios. Su elasticidad es un factor determinante de las características de flujos periféricos. Las arterias de resistencia, factor principal de la distribución del gasto cardíaco. Todo influye. Los capilares en su función, a través de los cuales se produce el intercambio de gases, agua y otros elementos. El regreso de la circulación a través de las venas, que lo que contiene la mayor parte del volumen sanguíneo y que determina la capacidad del sistema. Y la sangre, elemento transportador del oxígeno y demás componentes que requeridos para el correcto funcionamiento del organismo. Desde el punto de vista mecánico, aporta el volumen necesario para la operación del sistema y favorece el proceso del gasto cardíaco y del volumen y el funcionamiento del corazón. Parámetros en relación, pues ya que está un poquito borrosa esta, la saca del Guadalajara. El gasto cardíaco, los índices cardíacos, que está un poco borrosa, una disculpa por la diapositiva, pero esto lo pueden consultar en el Guadalajara, que es una de nuestras bibliografías. La presión arterial, otro punto importante de la fisiología. La presión dentro del sistema arterial depende del flujo que pasa a través de él y que corresponde al gasto cardíaco y de la resistencia que se opone a dicho flujo, o sea, las resistencias periféricas. Es la ley de Pauli-Scelli. Presión igual a flujo por resistencia o la presión igual a gasto cardíaco por resistencia periférica.
El gasto cardíaco constituye la resultante final de todos los mecanismos que normalmente se ponen en juego para determinar la función ventricular, frecuencia cardíaca, contractibilidad, sinergia de la contracción, precarga y poscarga. Para fines prácticos, la presión arterial está sostenida fundamentalmente por tres factores que son el gasto cardíaco, la resistencia periférica y el volumen sanguíneo. El retorno venoso pues se da con la red venosa que ya lo vimos, el sistema capacidades capaces de delegar una cantidad de sangre, pero ¿cómo se da el proceso de retorno venoso? Es muy importante porque uno de los factores que constituyen a la regulación del gasto cardíaco, en efecto, el gasto puede aumentarse cuando aumenta el retorno venoso y viceversa. El retorno venoso depende de los siguientes factores. Dependemos del volumen sanguíneo, del tono vasomotor, de la bomba muscular, de la presión intratorácica, de la presión corporal y del funcionamiento del ventrículo derecho para retorno venoso. Vean, todo lo que influye, no solamente la relación capilares, sino todo lo que influye para que haya un retorno venoso. La presión venosa central, que es la presión venosa resultante de la interacción entre el retorno venoso y la presión del llenado ventricular derecho. Teniendo en cuenta que el retorno venoso está influido por varios factores. La hipovolemia disminuye la presión venosa central por disminución del retorno venoso. Una reacción adrenérgica en el curso de un infarto de miocardio, choque cardiogénico, administración de aminas simpatomiméticas, puede elevar por incremento el tono venoso y afectar por consecuencia la presión venosa central. Y la presión venosa central puede estar elevada por impedimento del llenado diastólico del ventrículo derecho, en presencia de insuficiencia cardíaca, que es la que vamos a ver en este apartado. Tenemos el gran instrumento que hemos hablado, el gran instrumento que es la historia clínica. Y tenemos el interrogatorio, pues los antecedentes, que son muy importantes, los patológicos, los antecedentes familiares, pero acuérdense que también tenemos el interrogatorio por aparatos y sistemas. ¿Y qué involucra el aparato cardiovascular? Las palpitaciones, el dolor precordial, la disnea de esfuerzo, las apneas, los estacúfenos, los fosfenos, los tinitos, etc. Entonces, el gran instrumento no lo podemos dejar aparte porque nos da sustento a todo lo que vamos a preguntar. La historia clínica es importante, es un importante proveedor de datos para el inicio, para el clínico que investiga la presencia de un padecimiento cardíaco. Ya lo hemos visto en muchos apartados, pero lo redundamos porque es muy importante. Por ello, el interrogatorio, lejos de quedar obsoleto, por el advenimiento de la nueva técnica del diagnóstico, ha trascendido a través del tiempo como uno de los procedimientos que orientan firmemente al médico hacia la presencia de una enfermedad. Ya hablamos de la importancia del interrogatorio. Así pues, una buena semiología en el interrogatorio aporta una cantidad importante de datos. Los antecedentes, ya quedamos la importancia de los antecedentes. El interrogatorio abordando inicialmente los antecedentes familiares, como ya lo dije. En cardiología, los principales antecedentes que deben buscarse son aquellos que se refieren a enfermedades que tienen alguna influencia hereditaria, diabetes, la hipertensión, microdiopatías dilatadas, muerte súbita, el infarto agudo del miocardio, que es muy frecuente como complicación secundaria de la hipertensión y la diabetes, la dislipidemia, la muerte súbita, las valvulopatías y las cardiopatías congénitas. En segundo término, es necesario abordar los antecedentes personales no patológicos, la habitación, ya saben, acuérdense que los no patológicos, dónde vive, qué come, su entorno, tratar de ver su entorno, cómo es su entorno, qué come, cómo cocina sus alimentos, qué orden tienen sus alimentos. Y luego viene el interrogatorio de antecedentes y aparato cardiovascular, la semiología. Dentro de la semiología tenemos la disnea. Acuérdense que la disnea la clasificamos en 4 grados. ¿Y cómo definimos qué es la disnea? La sensación de falta de aire o de ahogo. Este paciente que vemos aquí, ¿en qué grado está? En un grado 4. El paciente en un grado 4 tiene la sensación de falta de aire, estando acostado, estando en posición simple, le falta el aire. Tenemos otro elemento importante que el edema, y el edema puede ser simétrico, bilateral y ascendente. Si no es simétrico, si es nomás de un lado, hablamos de una patología localizada. Asimétrico, relacionamos trombosis venosa, linfedema, traumatismos inflamatorios, y el edema simétrico, pues insuficiencia cardíaca,
síndrome nefróticos y la cirrosis hepática, dentro de la semiología. El dolor precordial es también un síntoma cardinal que puede tener el origen en un padecimiento cardiovascular y tenemos diagnósticos diferenciales en estos. La cianosis, el tipo de cianosis, que es un elemento muy importante dentro de los síntomas y los signos. Los antecedentes personales no patológicos, patológicos, los cuales pueden orientar definitivamente hacia un diagnóstico. El antecedente de problemas de fiebres reumáticas que genera relacionado, acuérdense, que es la causa más frecuente de las valvulopatías. Lo mismo sucede con los antecedentes de hematuria en la infancia, padecimientos que pueden afectar al riñón. La presencia de diabetes debe poner alerta a la posibilidad de cardiopatías isquémicas, como algunos ejemplos, ¿eh? No son todos, son algunos ejemplos. El edema, ya hablamos, si es simétrico o si es bilateral. Las enfermedades cardíacas pues, se ven reflejadas en el electrocardiograma. El dolor precordial, ya también hablamos de él, es también un síntoma cardinal que puede tener origen en el padecimiento cardiovascular. La enfermedad que con mayor frecuencia son causas de dolor precordial son alteraciones isquémicas, acuérdense que la angina, lo que vimos en propedéutica, el pecho, o el infarto agudo de miocardio, la inflamación pericárdica o la disección aórtica. Diagnóstico diferencial, la famosa osteocondritis o el síndrome de Tietz, condritis intercostal, que puede llegar a simular en el servicio de urgencias un dolor precordial y que conlleva un protocolo idéntico a descartar. La cianosis, normalmente la sangre venosa pasa por el pulmón a oxigenarse. Cuando sale en la circulación sistémica, va a una gran concentración de oxígeno. Las moléculas de hemoglobina se saturan a más del 90%, lo que por un lado traduce el transporte de oxígeno y se ve afectado por un proceso patológico. Como se reduce importantemente la cantidad de oxígeno en la sangre, que va hacia la circulación sistémica y saturación arterial, se genera la cianosis. Cuando este volumen se ve afectado, se genera la cianosis. Cuando existe una comunicación anormal, por problemas de cardiopatías, hipertensión pulmonar, ejemplos que relacionarán la cianosis. Aquí vienen varios. Cardiopatías congénitas, acuérdense cómo se clasifican. Cardiopatías congénitas cianógenas y no cianógenas. Ya vimos las imágenes de la cianosis. El síncope es importante hablar de este porque es la pérdida transitoria de la conciencia debido al déficit de riesgo cerebral. El síncope es pues uno de los síntomas más importantes en la cardiología porque indica gravedad. En otras palabras, es un aviso de un grave proceso que puede causar la muerte y cuya génesis en muchas ocasiones se trata de un proceso médico y quirúrgicamente para evitar un desenlace fatal. Cuando el síntoma es condicionado por una administración de un fármaco, indica sobredosificación, pero hay que buscar la causa de esta pérdida. La lipotimia, que también es importante en la semiología cardíaca, es la sensación de desvanecimiento sin llegar a perder la conciencia. Puede tener algo simple o puede ser algo, por lo tanto, que debe conllevar a una investigación importante, semiológica, etiología y significancia con el síncope. A lo mejor no del grado de peligro de un síncope con una lipotimia, pero como decíamos, como la osteocondritis y el dolor precordial, conlleva un protocolo de estudio. ¿Sí? Las palpitaciones es la percepción consciente del latido cardíaco por el paciente, el cual normalmente no se percibe, lo que constituye un hecho de alarma, aunque la mayoría de las veces no traduce a patología especialmente. La palpitación puede ser de una causa orgánica o puede estar relacionada hasta con una sensación de ansiedad. Cuando el paciente durante la noche es un estado de inquietud, percibe sus latidos o alguna alteración o que está latiendo en forma inadecuada el corazón, esa es la sensación de una palpitación, que va desde, repito, desde un proceso fisiológico, fisiopatológico, orgánico, a un proceso de ansiedad, de factores emocionales. Esa es la parte del capítulo que sacamos la exploración física y del aparato cardiovascular para que lo tengan en la referencia de estudios. En forma general, cualquier exploración comienza con la valoración del aspecto. Acuérdense, la inspección, palpación, percusión y auscultación general de la persona y el médico se percata de su edad, su postura, el ojo clínico, lo que observamos a la primera instancia. Acuérdense, repetimos, la inspección inicia desde el momento que el paciente entra a la consulta. El paciente tiene dolor o está sentado de manera tranquila, muestra disnea, tiene diaforesia importante.
El paciente evita algunas posiciones corporales para aplacar, eliminar dolor. Se advierte signos que denotan que la disnea pudiera provenir de los pulmones. En fin, nuestro ojo clínico debe estar presente desde el momento que entra el paciente a observarlo, a la observación. La inspección, la coloración de la piel, los movimientos que lo vimos en la patología torácica, los movimientos inspiratorios, los datos de insuficiencia respiratoria, tiraje intercostal, cianosis, si hay ingurgitación yugular, ya más específicamente en el aparato cardiovascular, caquexia, a dónde está localizada la región precordial, qué partes vamos a explorar relacionados con los elementos anatómicos y las líneas que ya mencionamos hace rato. Las líneas paraesternales, la línea media clavicular, las líneas laterales. La inspección del paciente puede estar de pie o sentado, acostado sobre una camilla y podemos observarlo sobre una almohada o dependiendo de la condición en que se encuentra el paciente. La inspección permite establecer el hábito del sujeto y si es asténico. Acuérdense del hábitus exterior. ¿Cuántos puntos relaciona el hábitus exterior? La inspección y palpación precordial, la palpación del bar o de choque de punta que se localiza en el quinto espacio intercostal. Acuérdense, en esa posición, cómo sentimos el choque de punta y se llama la palpación de bar. Acuérdense, es importante tener la terminología médica presente. La palpación puede relacionar hepatopagmegalia, ascitis o edema. El choque de punta que ya vimos, la palpación de bar. ¿Cómo sigue dando la palpación? ¿Cómo identificamos la palpación? La palpación puede ser bimanual, la palpación de los fermitos, ¿sí? ¿Cómo se va dando la exploración? Sobre todo en el paciente pediátrico. La percusión sirve para determinar que existe un agrandamiento cardíaco. Acuérdense de los pasos, la ubicación del choque de punta, la determinación por la percusión en la cara superior del hígado, el trazo de una línea imaginaria desde el borde superior del hígado al choque de punta. Delimitar el borde derecho del corazón se utiliza la percusión digital angular o la percusión ortodigital modificada y delimitar el borde izquierdo. La exploración de la auscultación. La auscultación, ¿cómo la hacemos? Simétrica, bilateral, descendente. Y ubicamos los puntos, los focos que vamos a explorar. El foco aórtico, el foco pulmonar, primero, segundo espacio intercostal, el foco pulmonar secundario en el tercero, el foco tricuspidio y el foco mitral. ¿Dónde los ubicamos? Línea paramedia. No se olviden de las líneas, de los elementos anatómicos para ubicarlos bien y hacer una buena auscultación. Podemos encontrar el clic de deyección pulmonar, el clic de el telesistólico y fluidos pericárdicos, que ya con más experiencia y práctica determinaremos algún tipo de soplo. Pero por lo pronto hay que escuchar el corazón sano. Escuchen corazones sanos, escúchenlos. Si tienen algún familiar para poder escuchar alguna patología, escúchenlos. Maniobras fundamentales que debemos de saber. La maniobra de Harvey, el paciente sentado, inclinando el tórax hacia adelante, aumenta los ruidos de las válvulas semilunares. Cuando queremos buscar alguna patología específica, maniobra de Harvey. La maniobra de Rivero-Carballo, paciente hace una inspiración profunda y modifica los ruidos del corazón derecho al aumentar su retorno venoso. Por lo que pedimos que inspire, expire, viene ahí sí la maniobra de Rivero-Carballo. La maniobra de Rivero-Carballo, la inspiración profunda, aumenta los ruidos cardíacos derechos por aumento del retorno venoso. La maniobra de Azoulay, el paciente anciano o encamado se le pide que eleve sus extremidades y esto aumenta el ruido del corazón izquierdo y aumenta el gasto cardíaco. La auscultación, los ruidos, primero y segundo ruido, la frecuencia, el ritmo, la intensidad, la presencia de los desdoblamientos de los soplos, chasquidos y el clic. Específicamente, ya hablamos someramente de la anatomía, parte de la fisiología, de la semiología, de la importancia de la historia clínica, de sus partes de la historia clínica, de la inspección, palpación, percusión, auscultación, de las maniobras que ya mencionamos, son muy importantes que ustedes las manejen. Vamos ahora a hablar de la patología que nos pide en el programa, que es la insuficiencia cardíaca.
Está basado ahí en este capítulo del Harrison. Definimos la insuficiencia cardíaca como el síndrome clínico que ocurre en pacientes que a causa de una anomalía hereditaria o adquirida del corazón, ya sea estructural, funcional o ambas, desarrolla síntomas de disnea y fatiga y signos de edema y estertores que conducen con frecuencia a hospitalización y mala calidad de vida, así como menor esperanza de vida. Así, ¿se acuerdan los puntos cardinales de los síntomas de la patología neurológica, de los pulmones, perdón? Así tenemos aquí nuestros síntomas cardinales, que es la disnea y la fatiga. Otro concepto del Guadalajara es una condición en la que el daño estructural difuso de las miofibrillas o una sobrecarga hemodinámica excesiva provoca disminución de la fuerza contráctil del corazón, por lo tanto la fracción de expulsión o consecuentemente el aumento de volumen ventriculares con o sin reducción del gasto cardíaco. ¿Cómo se define la insuficiencia cardíaca descompensada? Es la condición en la que el daño estructural o funcional de las miofibrillas o bien una sobrecarga hemodinámica excesiva produce una disminución de la fuerza contráctil del corazón. Si esta reducción es en la eficiencia contráctil, culmina con la disminución del gasto cardíaco, los cuales ya también vimos en forma somera en la parte inicial de esta presentación. La clasificación que toma en consideración las cavidades afectadas puede ser, la vamos a clasificar como izquierda o derecha, estados clínicos de paciente, compensada o descompensada, y de etiología isquémica y no isquémica. Clasificación que toman en consideración las cavidades afectadas, insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, compensada, descompensada y etiología isquémica. Repetimos y redundamos un poquito. Puede también clasificarse en insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica. ¿De qué depende? Pues del tiempo. Caracterizada por la disnea cardiogénica aguda, con signos de descongestión pulmonar que influye en el edema agudo del pulmón, pero en forma súbita, y la crónica, definida como un síndrome clínico de disnea y fatibilidad asociada o no a la retención hídrica, el edema, debido a la incapacidad de los ventrículos para eyectar la sangre, pero en forma crónica. ¿Cuándo hablamos de problema crónico? Aquel que tiene más de 3 meses de padecer el paciente. La epidemiología de la insuficiencia cardíaca es un problema con más de 20 millones de personas afectadas. La prevalencia, pues en México depende, en gran parte, sí tenemos diferencia en Estados Unidos y en Europa, la edad afectada, pero en México, pues somos un país de diabéticos y hipertensos, por lo cual relaciona cardiopatía isquémica, relaciona valvulopatías. Los pacientes con insuficiencia cardíaca se clasifican en términos generales en dos grupos que son con disminución de la fracción de eyección, llamada insuficiencia sistólica, y con conservación de la fracción de eyección, denominada insuficiencia diastólica. Acuérdense que HF representa insuficiencia cardíaca, en inglés. Causas de la insuficiencia cardíaca, pues tenemos muchas. Arteriopatías coronarias, hipertrofias patológicas, cardiopatías pulmonares, estados de alto grado cardíaco, arteriografía coronaria y todos los tipos de alteraciones que vamos mencionando. Dentro de las causas tenemos principalmente la cardiopatía isquémica, en el 65%, la cardiopatía hipertensiva en un 10%, la cardiopatía valvular y soplo al 10%, miocardiopatías al 10% y miocarditis al 2%. Acuérdense de la disnea, aquí tenemos la clasificación de la New York Heart Association que habla del daño a nivel del corazón, que también relaciona con la disnea. Grado 1, paciente con enfermedad cardíaca pero sin limitación de la actividad física. La clase 2, paciente con enfermedad cardíaca que produce ligera limitación de la actividad física. La clase número 3, paciente con enfermedad cardíaca que produce limitación notable en la actividad física. Y la 4, el paciente con enfermedad cardíaca que produce que el paciente no pueda ni comer ni hablar y esté postrado en una cama. ¿Sí? La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de expulsión y del gasto cardíaco y de lo que vimos, de qué dependemos, del volumen sanguíneo, de la capacidad de bomba, de la capacidad de contracción. Por eso revisamos someramente el sistema neurológico y de inervación del corazón. La disminución del gasto cardíaco en pacientes con insuficiencia cardíaca produce disminución de la carga de los vasoreceptores y de la alta presión de los círculos con ventrículo izquierdo, seno carotidio y del arco aórtico.
Esta descarga de los receptores periféricos conduce a una pérdida del tono parasimpático, que es el sistema nervioso central, con el resultado de un aumento generalizado en el tono simpático eferente y liberación no osmótica de la arginina vasopresina de la hipófisis y de la hormona antidiurética consecuentemente, y de la alteración que se genera en el sistema angiotensina 1 y la angiotensina 2 y la aldosterona. La activación del sistema renina, angiotensina y aldosterona favorece la retención de sal, agua y produce vasoconstricción de la vasculatura periférica, ¿sí? Hipertrofia de los miocitos, muerte celular de los mismos y fibrosis miocárdica. Estos mecanismos neurohormonales facilitan la adaptación del corto plazo al mantener la presión arterial y por lo tanto la irrigación de los órganos vitales, pero se cree que estos mecanismos neurohormonales contribuyen a los cambios de órganos terminales en el corazón y la circulación de la retención excesiva de sal, agua e insuficiencia cardíaca avanzada. Cómo se va dando la cadena fisiopatológica y principalmente el papel que juega el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que le dimos mucho énfasis en cuando vimos insuficiencia cardíaca. Mecanismos básicos de la insuficiencia cardíaca. La disfunción sistólica, la remodelación del ventrículo izquierdo, como quedamos que es el más afectado, comúnmente se desarrolla en respuesta a una serie de sucesos complejos que ocurren a las niveles celular o molecular. Esos cambios influyen en hipertrofia de los miocitos, alteraciones de las propiedades contráctiles del miocito, pérdida progresiva del miocito mediante necrosis, apoptosis y muerte celular autofágica, desinhibición de los receptores adrenérgicos beta, anomalía de la producción de energía y metabolismo del miocardio, y la organización de la matriz celular con disolución del colágeno. Todo el cambio que se ve a nivel microscópico del corazón. Esos cambios en medio interno se traducen clínicamente por oliguria, aumento del volumen circulante, aumento del retorno venoso, aumento del volumen diastólico, la cardiomegalia e hipertensión venosa sistémica y pulmonar. ¿Cómo se va dando la cascada de afección de la insuficiencia cardíaca? Cuadro clínico fundamental. La tríada clásica de las manifestaciones está construida por ojo clínico, taquicardia, cardiomegalia y ritmo de galope. ¿Sí? Tenemos las alteraciones en la insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, cuando es aguda, cuando es crónica, pero fundamental la tríada clásica, repito, taquicardia, cardiomegalia y ritmo de galope. La taquicardia es la falla hemodinámica del corazón que trae como consecuencia caída del gasto cardíaco. El aumento de la frecuencia cardíaca es un mecanismo de compensación que normaliza el volumen minuto y ello se lleva a cabo, como fue mencionado, mediante estimulación adrenérgica. La cardiomegalia es la dilatación del corazón en una manifestación obligada en la insuficiencia cardíaca, ya que constituye la traducción clínica de la utilización de la ley de Frank-Starling, ¿se acuerdan? La red de Frank-Starling, como mecanismo compensador para la disminución del gasto cardíaco. Va conllevando mayor distensión de la fibra muscular y consecuentemente se afecta y se va dilatando el corazón, generando la cardiomegalia. El ritmo de galope, acuérdense cómo es el ritmo de galope. Es un signo presente en casi la totalidad de los casos de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, no siempre se logra ocultar claramente por las siguientes razones. Falta de entrenamiento, por eso necesitamos estar escuchando corazones sanos. Apagamiento de los ruidos cardíacos, o sea, por la propia insuficiencia cardíaca. O por otros factores como son la obesidad y la sobredistensión pulmonar, o la presencia de otros fenómenos acústicos como soplos cardíacos o estertores pulmonares por patologías combinadas, dificulta en forma muy importante el reconocimiento de los ritmos de galope, pero existe. Más síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca, la aptornea puede definirse como la disnea que ocurre en decúbito y suele ser una manifestación más tardía de la falla cardíaca. La disnea paroxística nocturna, que puede manifestarse por tos o sibilancia o tal vez por incremento de la presión de arterias bronquiales que ocasionan compresión de la vía respiratoria. Y la respiración de Cheng-Stone también, ya lo vimos en la presentación de patología pulmonar, conocida como la respiración episódica y respiración cíclica. La respiración de Cheng-Stone se observa en el 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y casi siempre se relaciona con un gasto cardíaco bajo.
Es causada también por la disminución de la sensibilidad de los centros respiratorios con un PSO2 arterial y hay una fase de apnea durante la cual el paciente está como que no respira, está generando la apnea y consecuentemente genera la inspiración agitada, como lo vimos en la presentación. Otros síntomas de la insuficiencia cardíaca está la anorexia, por consecuencia, la náusea, la saciedad precoz, relacionadas con el dolor abdominal y la sensación de plenitud abdominal, la congestión hepática y la extensión de su cápsula, dependiendo del tipo de insuficiencia. Y el paciente grave se han observado síntomas cerebrales como confusión, desorientación, trastornos del sueño y del estado del ánimo principalmente. O sea que la patología básica son 3, pero vienen otros elementos importantes. Criterios de Framingham fundamentales. Fundamentales que lo sepamos, acuérdense. Los mayores, la disnea, paroxística nocturna, la ortornea, la elevación de la presión yugular, el R3, la cardiomegalia, el edema pulmonar en la RX del tórax, la pérdida de 4.5 de peso con tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Y los criterios menores, edema severo bilateral, tos nocturna, disnea con mínimo esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia. ¿Y el diagnóstico cómo lo hacemos? 2 criterios mayores, o un mayor, o 2 menores. En el 100% tiene un 100% de sensibilidad y un 38% de especificidad. O sea, siguen siendo útiles y vigentes los criterios de Framingham. Otros signos vitales, la TA postural, la frecuencia del pulso, ritmo extra. Hay que revisar al paciente en forma integral. No solamente la frecuencia, ver cómo está el pulso, la frecuencia, qué cambios tiene en el pulso, los signos pulmonares, estertores, roncos, expiración prolongada, las sibilencias, la hepatomegalia, los signos cardiovasculares, como ya los vimos, los criterios mayores y menores de Framingham, porque repetimos la inscripción yugular, el reflujo gastrohepatoyugular, la cardiomegalia, entre otros. Los soplos, los tris, el edema, las acciones que hablamos de ellos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues ya tenemos los criterios diagnósticos de Framingham. Criterios. ¿Sí? Los signos vitales, ya lo vimos estos. ¿Qué estudios vamos a hacer? Ya el diagnóstico, ¿cómo lo establecimos? Lo establecimos, acuérdense que el 80% lo tenemos con la exploración clínica. Ya tenemos los elementos en nuestra historia clínica. Ya encontramos en el paciente 3 de los que ya mencionamos, por el ritmo de galope, lo que ya mencionamos, algunos datos, qué grado de disnea tiene, cómo tiene cianosis, si tiene aptornea, si tenemos los criterios de Framingham comprobados, tenemos el diagnóstico clínico. Tenemos forma de corroborarlo con otros estudios de las químicas. Comúnmente es una química, yo pido comúnmente una química de 24 elementos con electrolitos, sodio, potasio y calcio. En la química de 24 elementos, 36, vemos el perfil de lípidos, vemos cómo está la urea, la creatinina, vemos pruebas de funcionamiento hepático, ¿sí? Podemos pedir un examen general de orina para descartar proteinuria, cilindros, aumento de la densidad, ¿sí? Y pues, ¿qué elementos más tenemos? Las proyecciones radiográficas, pero aquí acuérdense, vimos la importancia de las indicaciones de la radiografía de tórax en la patología pulmonar, pues aquí también la tiene. Tenemos que ver las proyecciones, la anteroposterior que nos sirve mucho, y aquí tenemos las oblicuas derecha o izquierda para ver las imágenes auriculares y ventriculares de acuerdo al lado. ¿Cómo revisamos esa placa radiográfica? Ya lo vimos. La posterior anterior que nos da, acuérdense que sacamos el índice cardiotorácico, que vemos las partes blandas, las plantas óseas, y visualizamos si está bien tomada una placa. Las imágenes del corazón, qué imágenes debemos ver normalmente del lado izquierdo o del lado derecho, se debe ver en los senos cardiofrénicos y cardiofragmáticos, la silueta gástrica, todo lo que ya vimos en gran parte de la otra presentación y que estamos aquí apoyando más. En la placa, ¿qué vemos en la imagen de la anteroposterior? La posterior anterior, perdón. Los arcos, el arco aórtico, el arco pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y aquí lo vemos en la silueta, que es normal encontrar. ¿Bien? La lateral izquierda, lateral derecha, visuales zonas ciegas como espacios retrocardíacos y senos cardiofrénicos. Acuérdense de la importancia de esta, derrames.
Las imágenes de crecimiento de las cavidades que no podemos ver en la placa anteroposterior. La placa anteroposterior, el paciente que no se puede colocar de pie, acuérdense que un paciente postrado, de alguna manera nos limita ver, necesitamos que se haga una buena toma, pero nos ayuda en pacientes postrados, pacientes que no se pueden mover. Cómo está el paciente, cómo vemos esa imagen, las clavículas están horizontales y los espacios intervertebrales en forma rectangular, como los vamos viendo. ¿Cómo vemos la imagen de un derrame? Estas importantes imágenes lineales de la línea de Berle-Kerling, cuando hay ya la cardiopatía, la insuficiencia está afectando al pulmón. Líneas Berle-Kerling que se ven perpendiculares a la pared costal y baja, así la vemos, así como están aquí. La línea A irradia desde los cilios sobre el diafragma izquierdo y se ve una banda vertical. ¿Sí? Estar presente de estas alteraciones a nivel de pulmón. Las proyecciones oblicuas, ¿qué vemos en las proyecciones oblicuas? El arco aórtico, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, los bronquios principales izquierdos, ¿y qué vamos a ver? ¿Qué otras cosas vamos a ver? Si es la aurícula izquierda, si vamos a verla. La proyección lateral es anterior izquierda. Otras imágenes en la proyección oblicua anterior. La proyección oblicua anterior derecha, ventrículo derecho, la arteria pulmonar, la aorta ascendente, el callado aórtico, el perfil posterior, para que ustedes lo sepan, que no hay una sola proyección, que tenemos varias e importantes, sobre todo en la patología cardíaca. El electrocardiograma y su papel es fundamental. ¿Qué hace el electrocardiograma? Pues dibuja, representa las alteraciones eléctricas del corazón. Necesitamos conocerlo, conllevaría varias clases aparte de esto, yo lo menciono, ¿sí? Cómo inicia la repolarización, el espacio que inicia la onda Q, la actividad de los ventrículos y la reposición, la onda T y la onda B, pero necesitaríamos verlo en una clase especial. ¿Qué estudiamos en el electro? Pues las derivaciones unipolares, bipolares y las periféricas. Comúnmente son 6. Podemos hacer uno de 12, dependiendo del tipo de paciente. ¿Qué vamos a observar? Pues que haya un ritmo sinusal que inicie siempre con una onda P, la distancia entre la onda P y el inicio de la onda, como es la onda Q, para descartar alteraciones, bloqueos aurículos ventriculares. En la onda R y S, si hay procesos de bloqueos, si vamos a apoyar un crecimiento, una hipertrofia ventricular derecha e izquierda, y en fin, la presencia de la onda T al revés, cuándo es normal la onda T, en qué derivaciones, cuándo es normal la onda P negativa, en qué derivaciones, en fin, conllevaría una clase especial. Tenemos el ecocardiograma también como elemento fundamental que permite diagnosticar la estenosis mitral, evaluar la severidad del gradiente del orificio valvular, la presión arterial pulmonar, evaluar la morfología valvular para determinar la posibilidad de una valvulopatía, ayuda al diagnóstico de lesiones vasculares y acompañantes, valorar el tamaño, las condiciones y las funciones de cada una de las cavidades del corazón, y se puede reevaluar a los pacientes con estenosis mitral, conocidas las cuales presentan empeoramiento de síntomas y signos clínicos. El ecocardiograma, que es otro elemento que estamos confirmando con esta presentación, permite el diagnóstico de la estenosis mitral, de evaluar gradientes, evaluar morfologías, ayuda al diagnóstico de lesiones valvulares, valorar el tamaño y condiciones específicas del corazón. Imágenes del ecocardiograma, que necesitaríamos también tener una clase aparte, que nos permite diagnosticar, ya quedamos valvulopatías, crecimiento de cavidades, afectaciones de las aurículas, ventrículos, qué tanto están conteniendo cada una de ellas. Otras imágenes del ecocardiograma, cuando vemos la válvula mitral, la estenosis de la válvula mitral, algunos ejemplos que comúnmente podemos poder ver en este tipo de estudios. Ya hablamos de la radiografía de tórax, pero recuérdense que pues aquí principalmente descartar la cardiomegalia con el índice cardiotorácico y las alteraciones de los elementos que debemos valorar, los senos cardiofremáticos, cardiofrénicos. Aquí, pues, abajo de buen cubero tiene una cardiomegalia grado 2, si sacáramos el índice cardiotorácico.
aumento de la red bronquial, y vamos a estar pendientes de las líneas de Kerlik, en este caso de pacientes por la hipertensión pulmonar. La tomografía axial computada, que también nos puede servir para descartar patologías específicas del corazón. Su sensibilidad y especificidad nos puede dar elementos que pues, puede contrastar con el eco, que ya lo vimos, con la placa radiográfica. Ya, pues en algún problema específico, lo mencionamos en parte del protocolo del paciente, es el cateterismo cardíaco, ya en problemas valvulares y en problemas de daño a nivel de la circulación coronaria. La indicación principal para realizar el cateterismo es la necesidad de descartar la enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque acuérdense que de la insuficiencia cardíaca pues representa la cardiopatía coronaria, una gran parte de causa relacionada con la insuficiencia cardíaca. Valora la presión diastólica del ventrículo izquierdo, su elevación traduce la insuficiencia aórtica severa, falla ventricular. Valora la función sistólica del ventrículo izquierdo. La artrografía puede cuantificar el grado de cogitación aórtica, que puede ser un poquito más detallada. Manejo fundamental de la insuficiencia cardíaca, los digitálicos, los menciono. Los medicamentos con acción digitálica tienen un poderoso efecto inotrópico, cuyo sustrato molecular es el bloqueo de la bomba de sodio a nivel de la sarcómera. Acuérdense que por eso hablamos de la sarcómera. Inactivación que promueve la falta de transporte del sodio y el calcio desde el interior de la membrana hacia el espacio intracelular. Comúnmente se impregna el paciente y se van dividiendo las dosis. El aumento de la concentración de calcio intracelular disponible aumenta significativamente la capacidad del acortamiento de los sarcómeros, que permite el efecto inotrópico positivo de la digoxina. Diuréticos fundamentales en estos pacientes, pues sí, los potentes del furosemide, que es el más comúnmente utilizado. Tenemos la hidroclorotiazida, que pues en hipertensión pulmonar se combina con YECAS o con ARA, los ARAs, perdón. También con los inhibidores enzimáticos de la comunidad de angiotensina, los ARA2 y tratamientos adicionales. Si es una insuficiencia cardíaca bilateral, pues tenemos la espironolactona. Dependemos de qué tenemos, qué diagnóstico preciso tenemos y de la opción, que son varias, para poder ayudar al paciente con insuficiencia cardíaca. Los diuréticos, la administración intravenosa del furosemide es imperativa para un caso agudo, de edema agudo pulmonar, que es una condición potencialmente mortal, una insuficiencia cardíaca aguda. Tenemos el furosemide, que puede ser de 20 a 40 miligramos, que puede repetirse en la fase aguda. Tenemos la espironolactona, que tiene un efecto para problemas de insuficiencia cardíaca bilateral, derecha-izquierda. Evita la hipocalemia, potencia el efecto diurético de la furosemide y tiene un efecto demostrativo. Se pueden combinar en casos específicos estos dos diuréticos. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué funciones tienen? Disminución de la resistencia periférica, disminución de la presión arterial y reducción de la hipertrofia cardíaca, disminución de la moderación arterial, el aumento del flujo sanguíneo renal y moderado aumento del corto del plazo de diuresis y la natriuresis. Actúan inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina. Acuérdense que hablamos del sistema angiotensina y renina-angiotensina. Generan dos efectos principales independientes uno del otro. Por un lado, conllevan a la producción reducida de angiotensina 2 a partir de la angiotensina 1 e inhiben la eliminación de la bradykinin, provocando su acumulación. Las indicaciones, pues tenemos hipertensión, insuficiencia cardíaca, nefropatía diabética e infarto del miocardio. Efectos adversos generalmente de estos son la tos, el angioedema, la hipotensión, la hipopotasemia, la insuficiencia renal aguda y la neutropenia. Todos los medicamentos tienen una indicación y contraindicación. Y cuando no sabemos, hay que investigarlos antes de darlos. Más vale pecar de preocupón. Los inhibidores de la enzima convertidora de enzima en insuficiencia cardíaca tienen buenos efectos. El bloqueo de la enzima convertidora evita la síntesis de angiotensina 2, como ya lo vimos, y es cuando el uso de los inhibidores de la enzima convertidora ofrece un gran beneficio al paciente con insuficiencia cardíaca de evolución crónica
que causa la incapacidad física paciente, clase funcional 2 a 4, y en efecto en estos fármacos produce un beneficio específico a nivel pulmonar. Los ARA2, que son hipotensores, vascoprotectores, cardioprotectores y renoprotectores. Ventajas clínicas de los ARA2, acción prolongada, menos efectos secundarios que los IECA, eficacia independiente del edad, sexo y la raza, mejoran el remodelamiento vascular, muy buena tolerancia y conservan el estado metabólico. Ejemplos de estos de los ARA2 tenemos los Sartal, Termisartán, que a lo mejor los han escuchado ustedes. Los beta bloqueadores que son también de manejo muy específico. Los beta bloqueadores revierten el proceso de remodelación del ventrículo izquierdo, son cardioprotectores, sobre todo el metoprolol, mejoran el síntoma del paciente y previenen la hospitalización y prolongan la vida. Por lo tanto, los beta bloqueadores están indicados para el paciente con insuficiencia cardíaca sintomática o asintomática, pero tienen efectos secundarios. Los beta bloqueadores pueden producir bradicardia o incrementar un bloqueo auriculoventricular. Ojo en esto, es muy importante. Bloqueo cardíaco. En consecuencia, la dosis del bloqueo debe reducirse o frecuencia cardíaca disminuir por debajo de 50. Estar vigilando. Porque nos lleva a una frecuencia menor de 50, podemos conllevar a que el paciente tenga algo más grave. O si se desarrolla bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado o hipotensión sintomática. Los betabloqueadores no se recomiendan para pacientes con asma, acuérdense, igual que la aspirina, tienen efectos secundarios contradictorios. En el asma, el broncoespasmo, en problemas pulmonares están contraindicados. Los casos antagonistas que son vasodilatadores predominantemente anteriores, que es el principal mecanismo que media su efecto antihipertensivo. Los efectos farmacológicos en general, la disminución de la resistencia periférica provoca una respuesta simpática y refleja que es diferente para la DPH y la DPH. El ejemplo de esto está la nifedipina y la amlodipina, está el verapamil y el diltiazem para indicaciones muy específicas. Tienen efectos de indicación y tienen efectos secundarios. Adversos son los que generan más efectos consecuencia en la vasodilatación. Pueden generar cefalea, rubor, desvanecimiento y edema periférico. Aquí lo importante es la experiencia en la combinación de estos medicamentos para no caer en estos efectos. Los anticoagulantes y el tratamiento antiplaquetariano, pues también entra también en estos casos. ¿Para qué? Para evitar problemas de coagulación. Tenemos varios tipos de anticoagulantes. La dieta, el cambio del paciente se tiene que convencerse que no solamente es el trabajo del médico, que no es el trabajo de una buena combinación de antihipertensivos, de diuréticos, sino cambios de hábito de alimentación, de tratamiento no farmacológico. Tenemos que concientizarlo, tratar de motivarlo hasta donde podamos, porque el paciente puede ser que no acepte las cosas y no se cuide. O bien, aunque se quiera cuidar, no olvidar el entorno en el que el paciente se desarrolla, la posición económica. Diagnóstico diferencial de trastornos de congestión circulatoria con retención anormal de sal, agua, pero en los cuales no hay alteración de las estructuras de la función cardíaca, por insuficiencia renal, por ejemplo. Y otra causa que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda por otras causas. No obstante, incluye los médicos expertos pueden tener dificultades para diferenciar cada una de estas por el protocolo de estudio. Se requiere la experiencia y el manejo específico de este padecimiento. Acuérdense que somos médicos. Nos alcanza la inteligencia artificial cada día está más cerca de la inteligencia artificial, pero no debemos de perder nuestra capacidad humana, nuestro humanismo. Lo que hemos visto, sí vimos un tema importante, analizamos un tema con algunas, ubicando algunos elementos importantes, no tocando todo lo que podíamos haber tocado, porque quedaría extensa la presentación, pero no olvidemos que somos humanos y que tenemos seres humanos. Ojalá no nos rebase la inteligencia artificial, que lo veo muy difícil. La salud depende de un punto muy, muy frágil, así lo dice, ¿no? Y la salud depende de un equilibrio biopsicosocial. No olviden todos los principios que hemos revisado en cada una de estas presentaciones, en el bien de que hagan los buenos diagnósticos, que hagan un buen tratamiento y establezcan un buen protocolo y un pronóstico en sus pacientes. Muchas gracias.